¿Qué tal amigos de YouTube? Espero que estén muy bien. Sean bienvenidos a este nuevo video. Y el día de hoy, pues como lo ven, vamos a hablar acerca de la suma de vectores por el método gráfico. Pero antes no podemos hablar del método gráfico sin recordar que es un vector. Un vector es una magnitud, matemática que tiene un número, un valor numérico, tiene una unidad de medida, tiene dirección y tiene sentido. Un ejemplo de vector, por ejemplo, acá podríamos poner el vector velocidad, 15 metros, y podríamos ponerle 50 grados norte del este. Eso es un vector, tiene magnitud, tiene dirección y tiene sentido. Si no conocemos eso, pues no podríamos trabajar el método gráfico. Bueno, ahora, ya teniendo esto, pues vamos a dar lectura a nuestro problema y que dice de la siguiente manera: un barco recorre 100 kilómetros hacia el norte durante el primer día de viaje, 60 kilómetros al noroeste el segundo día y 120 el tercer día. Encuentra el desplazamiento resultante. Pero antes de poder trabajar el método gráfico, pues es importante que nosotros recordemos o tengamos presente ciertas cuestiones. Los pasos para poder realizar este método tan importante, los voy a leer, son los siguientes. Primero, tenemos que elegir una escala y determinar la longitud de las flechas que corresponde a cada vector. Luego vamos a dibujar a escala una flecha que va a representar la magnitud y dirección del primer vector. Dibujamos la flecha del segundo vector de modo que su cola coincida con la punta, que a eso se le llama cabeza-cola o método del polígono. Luego vamos a continuar dibujando los vectores, los vectores que nos den. Y por último, vamos a unir desde el origen. Vamos a ver, unir el origen de cada vector con las puntas hasta que la magnitud y la dirección de todos los vectores queden bien representadas. Por último, vamos a dibujar la magnitud resultante, ¿verdad? Punto de partida, o sea, origen, hasta la punta de la flecha del último vector, ¿verdad? Y por último vamos a medir con la regla y un transportador para determinar la magnitud y dirección del vector resultante. Esto está como que en inglés porque pues tal vez no se entiende mucho, ¿verdad? Pero vamos a tratar de explicarlo. Entonces, primera cosa que vamos a tener que hacer, dice acá, vamos a elegir una escala. Aquí voy a poner escalas. ¿Ya? Entonces vamos a hacer las escalas. ¿Ya? Aquí dice, dice 100 kilómetros al norte, entonces voy a poner 100 kilómetros. Eso lo vamos a dibujar en centímetros, ¿ya? Entonces vamos a hacer esto y vamos a decir que por cada centímetro van a haber 20 kilómetros. Obviamente no podemos dibujar los 100 kilómetros, entonces esto es simbólico, pero sí se puede hacer a nuestro propio lenguaje. Entonces vamos a hacer los tres vectores, ¿ya? Que sería 60 kilómetros, ¿verdad? Siempre 1 centímetro, 20 kilómetros. Alguien va a preguntar, profesor, pero ¿siempre tienen que ser 20 kilómetros? No, pueden ser 50. Es recomendable que queden números enteros acá. Entonces, pues hay que tratar la manera. Y el tercer vector dice 120 kilómetros, ¿verdad? Entonces, 1 centímetro equivale a 20 kilómetros. Esa es la escala que vamos a trabajar. Siempre es importante
pues mencionar que las escalas tienen que ser exactas. Si yo establezco que 1 centímetro equivale a 20 kilómetros, todos los vectores van a medir eso. No puedo trabajar 1 centímetro equivale a 20, 1 centímetro equivale a 50, el siguiente 1 centímetro equivale a 100. No, tiene que ser una escala estrictamente seguida, ¿verdad? Eso es bien importante. Entonces, 100 kilómetros vamos a representarlo como 5 centímetros, ¿ya? 60 lo vamos a representar como 3 centímetros. ¿De dónde sale esto? 60 dividido 20 son 3. 120 dividido 20 son 6, ¿ya? Y ahí está. Creo que si ustedes ya vieron el video de la conversión de unidades, sabemos que kilómetros y kilómetros se van, ¿verdad? Y solo nos van a quedar los centímetros. Bueno, ahora tenemos 3 vectores que al primero le voy a llamar A, al segundo B y al tercero C. Entonces, ahora sí, vamos a utilizar una regla y un transportador. Yo recomiendo utilizar uno de estos que es de 360, pues tiene más, bueno, es más exacto, así no estamos volteando el transportador, ¿verdad? Pero si ustedes no tienen ese, pues pueden utilizar el que tengan, o sea, es lo mismo. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer como primer paso, primer punto? Bueno, vamos a trabajar acá. Bueno, lo primero que yo voy a hacer es poner un punto que a eso le voy a llamar origen. Y ahí voy a dibujar mis 5 centímetros, ¿ya? Y también es importante recordar que el método gráfico jamás va a ser exacto. Puede variar, dependiendo de la escala que utilicemos, va a variar. Entonces, yo recomiendo también utilicen hojas milimetradas. Esto nos da más exactitud y más precisión a la hora de dibujar. Bueno, entonces, primer vector, que le voy a llamar vector A, 100 kilómetros, que nosotros lo vamos a representar como 5 centímetros, dice 100 kilómetros al norte. Cuando hablamos de norte vamos a decir hacia arriba, ¿ya? Entonces yo voy a agarrar mi regla. Probablemente vaya a quedar muy chiquito, entonces voy a duplicar la medida. Ustedes hagan lo normal. Entonces voy a venir aquí y dice 100 kilómetros al norte, entonces yo agarro esto y ahí está. Aquí hay 100 kilómetros que son 5 centímetros. Ahí está. Durante el primer día, sigo leyendo, 60 kilómetros noroeste, ¿ya? 60 kilómetros noroeste, eso es 45 grados. Voy a hacer esto acá. Vamos a tener norte, sur, el este y el oeste. Adicional a eso, cuando no nos dan un ángulo, esto pasa más en el método analítico, que en su momento lo vamos a trabajar. Cuando nos dicen al norte son 90 grados. Cuando nos dicen este son 180 grados. Cuando nos dicen sur son 270 grados. Y cuando nos dicen, bueno, aquí está al revés, perdón. Aquí está al revés. Ya, ahí está. Y cuando nos dicen el este, pues son 0 grados, ¿ya? Porque es siempre parte de acá, ¿ya? Siempre es el que parte. Eso es lo que tenemos que tener presente. Entonces nos dice, es noroeste, va a salir de aquí el ángulo. De acá, de aquí para acá hay 60. Pero lo que conviene hacer en estos casos, para tener un ángulo más exacto y que no nos compliquemos la vida haciendo ese de 60 como tal, lo que yo recomiendo es, vamos a ver, bueno, perdón, dice noreste, 60 grados, sí, noroeste, norte del este, o sea, empieza en el este y termina en el norte, perdón, estaba viendo noroeste,
oeste, era noreste, ¿ya? Perdón, noroeste, noreste, perdón, noreste, ¿ya? Entonces ahí está. Perdón ahí por el error del ángulo. Vamos a verificar. Sí, noreste. Entonces ahí está, ¿verdad? Ahí está para que lo tengamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dibujar 60 grados. Entonces yo voy a agarrar mi transportador, lo voy a poner exactamente aquí y con mi marcador, en el caso de ustedes con su lápiz o lapicero, dependiendo de lo que usen, ¿verdad? Vamos a marcar 60 grados, lo ponemos aquí y yo voy a marcar 60 grados. Ahí está. Posteriormente, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar mi regla y dice que son 60 kilómetros, pero son 3 centímetros, que en mi caso yo voy a dibujar 6 centímetros para que se mire un poco más, si no pues me quedaría muy pequeño. Ahí está, y ahí está. Ya tengo los primeros dos, dos vectores, y el tercer vector, recuérdense, son 5 centímetros, 6 centímetros, ¿verdad? Y no, 5 centímetros, 3 centímetros y 6 centímetros. Yo duplico eso para que a mí me quede pues mejor, ¿verdad? Vamos a ver, 120 kilómetros el tercer día. Aquí no dice, pero son 120 kilómetros hacia el este el tercer día. Entonces son 6 centímetros. Yo voy a duplicar, o sea, el doble, serían 12. Yo voy a venir y para mí esto representa pues 6, ¿verdad? Para ustedes representa 6 y para mí 12. Bueno, ya está. Ahora, ya tenemos ahí eso. Es importante ponerle nombre a los vectores. Entonces voy a poner vector A, que son 60 kilómetros. Vector B, ¿sí? Y vector C, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Del origen, que era lo que yo leía al principio, hasta la punta del último vector, aquí se cumple cabeza, cola, cabeza, cola. No, cabeza, cola, porque la cola es lo último, cabeza, cola, ahí está. Si fuera cola, cabeza, cabeza, estaría mal. Bueno, desde el origen hasta la punta del último vector, yo voy a hacer un trazo, ¿ya? Y ahí voy a establecer que mi vector, que ahí sería en nuestro caso desplazamiento resultante, ¿ya? Entonces vamos a hacer, para saber cuánto mide esto, vamos a hacer dos cosas. Una, voy a medir con la regla cuánto mide en centímetros, pero como estamos trabajando en kilómetros, lo vamos a convertir. Probablemente lo haga acá porque si no, no se va a ver. Entonces, vamos a ver, mide 22 centímetros, la mitad, porque si utilizo la mitad, serían 11 centímetros, ¿ya? Entonces, yo vamos a ver si se mira. Sí, sí se mira. Entonces, ¿qué voy a hacer? Son 11, entonces voy a hacer una conversión, 11 centímetros. Como estoy utilizando 20, por cada 20 kilómetros hay un centímetro, entonces voy a multiplicar, ¿ya? 11 por 20. Bueno, vamos a multiplicar 11 por 20. Nos va a dar 220 kilómetros, ¿ya? 220 kilómetros. Ahí está. Eso es lo que mide el vector resultante, ¿ya? En kilómetros, porque la respuesta no... Pero falta un detalle. Tenemos que hallar la dirección y el sentido. ¿Cómo? Desde la punta yo voy a hacer una simetría acá. Ahí está. Y acá. Aquí tengo el
oeste, aquí tengo el este y hacia arriba pues yo tengo el norte, ¿ya? Entonces voy a agarrar mi transportador y voy a medir el ángulo que sale desde el punto aquí y más o menos, porque como les digo, esto no es exacto, más o menos son 40 grados. Si a ustedes pues les da otra cosa, ya si a ustedes les da otra cosa, un poquito más o un poquito menos, no hay problema. Es como decirlo así, es aproximado. Entonces, la respuesta para esto va a ser que tenemos el vector resultante va a ser igual a ¿cuánto? 220 kilómetros, que fue la conversión que ya hicimos, ¿sí? Fueron 11 centímetros, pero bueno, entre 10.8 y 11 centímetros, ahí se maneja. 220 kilómetros a... Bueno, voy a poner las dos opciones. Voy a poner 41 grados norte del este. Ahí hay una respuesta. O la otra es 220 kilómetros 41 grados. ¿Ya? Ahí está. Y listo. Estas pueden ser dos posibles respuestas. Está perfecto. Y listo. Ese es el método gráfico de la suma de vectores. Entonces, primer paso, voy a ir retroalimentando. Primer paso, trabajar una escala. Segundo paso, dibujar los vectores. Tercer paso, dibujar la resultante. Cuarto paso, calcular, vamos a ver, dirección y sentido. Y ahí está. 4 pasos sencillos para poder realizar la suma de vectores. Con esto termino mi explicación. Pues espero que les haya pues gustado y les sirva el video. Si es así, pues háganmelo saber y nos vemos en el siguiente, donde vamos a trabajar las componentes rectangulares de un vector, donde vamos a deducir algunas cuestiones bien importantes. Así que sin más que decir, nos vemos en el próximo video. Bendiciones.